Good night. My name is Karen Patricia Jojoa Genoy. I study Regent Pharmacy. My teacher is Jacqueline Villota. My school is CISA. Teniendo en cuenta que el ejercicio escogido es el ejercicio número 1, Introducción al Álgebra, donde básicamente nos pide describir los elementos básicos del álgebra identificando los monomios y polinomios con sus respectivos coeficientes, grado absoluto, grado relativo y parte literal. Primero que todo hay que identificar las partes del polinomio, en donde aquí nos pide reemplazar la letra n con el número de mi documento, que viene siendo el 6. Entonces tenemos un polinomio del siguiente valor, 36, de la siguiente, sí, valor, 36x al cuadrado y4 más 7x más 7xy. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero vamos a encontrar el coeficiente. Primero, el primer coeficiente del término 36x al cuadrado y a la 4 es 36. El coeficiente del término 7x es 7 y el coeficiente del término 2xy es 2. El coeficiente en este caso es el valor numérico que está acompañando al polinomio. Ahora el grado absoluto es el primer grado del polinomio entregado, o sea, es la suma de los exponenciales de cada monomio. Ejemplo, 36x al cuadrado y a la 4 es igual a 2 más 4, que es la suma de los exponenciales, que dan igual a 6. El grado del segundo término es 7x, es 1, porque aunque no podamos mirar el 1, ahí está escrito, la variable x siempre va a estar acompañada por el 1. Y el grado del tercer término, 2xy, es 1 más 1, que es igual a 2. Respuesta. Por lo tanto, el grado absoluto del polinomio dado es 6. Este vendría a ser el mayor de todos. Ahora me pide encontrar el grado relativo. Para encontrar el grado relativo es necesario identificar el mayor exponente de cada una de las variables. Mi polinomio está conformado por variables x y y, donde la primera variable sería x, a la 2 porque sería el mayor exponencial de x, y y al cuadrado, la variable relativa, porque sería 4 la mayor exponencial de mi variable y. Ahora, la parte literal es la parte simbólica, o sea, la parte de las letras que va acompañando al exponencial. En este caso, la parte literal del término del polinomio es 36x al cuadrado y a la 4 es x al cuadrado y a la 4. La parte literal del término 7x es x. La parte literal del término 2xy es xy. Por lo tanto, la respuesta sería: la parte literal del polinomio dado sería x2, y4, x, xy. Para el caso del otro ejercicio también se hace lo mismo. Para el caso del siguiente ejercicio, del siguiente polinomio, que es 16x y a la 2, m a la 3 más 12m a la 2, z a la 3, x2, y a la 3, m4. Entonces, el coeficiente del término 12m al cuadrado z a la 3 es 12. El coeficiente del término 16xy al cuadrado m a la 3 es 16. Y el coeficiente de menos x a la 2, y a la 3, m a la 4 es menos 1. Ahora, para el grado del primer término se tiene en cuenta los exponenciales de las variables. Entonces, para
menos 16xy al cuadrado m a la 3 es 1, más 2 más 3 es igual a 6. En el segundo, el término sería de 12m al cuadrado z a la 3 es la suma de sus exponenciales 2 más 3, que es igual a 5. Y en el tercer término de menos x a la 2, y a la 3, m a la 4 es la suma de 2 más 3 más 4, que esto nos daría igual a 9. Entonces, para el grado absoluto siempre se escoge el mayor de los anteriores. Entonces, en el primero es 6, en el segundo es 5, en el tercero es 9. En este caso sería que el grado absoluto del polinomio dado sería el número 9. Para el grado relativo también se tienen en cuenta las variables. En este caso, las variables del polinomio son x, y, z y m, donde x es igual a 2, y es igual a 3, z igual a 3 y m es igual a 4, donde sería la variable relativa mayor el número 4, m4, en el cual se tienen en cuenta el mayor exponente. Entonces en este caso era m con su exponente 4. Y para la parte literal del término sería la parte simbólica, la parte que acompaña las variables, en este caso menos 16xy al cuadrado m a la 3 es xy al cuadrado m a la 3. La segunda sería la parte literal del término 12m al cuadrado z a la 3 es m al cuadrado z a la 3. Y la parte literal del término menos x al cuadrado y a la 3 m4 es x2 y a la 3 m4. Por lo tanto, la parte literal del polinomio dado es x y al cuadrado m a la 3 y m al cuadrado z a la 3 x 2 x al cuadrado y a la 3 m4, según el ejercicio. Para el siguiente caso nos están pidiendo que pasemos del lenguaje común al lenguaje algebraico y del lenguaje algebraico al lenguaje común. Para esto hay que tener en cuenta, en el lenguaje común se maneja lo que es un lenguaje verbal, o sea, la utilización de palabras, mientras que en el lenguaje algebraico nosotros manejamos la utilización de letras, lo que nos va a permitir reducir las preposiciones verbales a preposiciones algebraicas y va a ser muy comprensible para cada estudiante. Entonces, el primer ejemplo me dice la edad de una persona dentro de 46 años, reemplazarlo por el 6. Entonces sería x dentro de 46 años, es lo que está reemplazando la letra x por lo que acabé de decir. En la segunda parte, la cuarta parte de un número elevado al cuadrado disminuido en 46, reemplazarlo por 6, 46. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un coeficiente. Entonces puede ser coeficiente elevado a la 2, a la quinta, a la sexta. Entonces quedaría así: x elevado al cuadrado sobre 4 menos 46, porque me están hablando de la cuarta parte de un número y esa parte va a estar elevada al cuadrado. Y en el siguiente ejercicio me están pidiendo que pase del lenguaje algebraico al lenguaje común. Entonces, x más 36 elevado al cubo. Entonces la respuesta sería el cubo de la suma de un número y 36.
El segundo ejercicio es 36 más 2m. La respuesta sería, pasada al lenguaje común, 36 aumentado en el doble de un número. ¿Por qué el doble? Porque el doble quiere o se refiere a una suma. Además, porque eh, nuestra letra está acompañada con el número 2. Eso sería todo. Aquí aparecen las referencias bibliográficas de la exposición, de donde saqué, y les agradezco mucho por la atención prestada.